Bien, en este capítulo de trabajo, energía y potencia, vamos a llevar este punto de potencia. Específicamente vamos a ver el concepto de potencia, qué es la potencia media, qué es la potencia instantánea, y además las unidades que se tiene cuando se mide la potencia y sus respectivas conversiones. Bueno, podríamos decir entonces, un concepto general, concepto básico de la potencia es el siguiente. La potencia se puede definir como la cantidad de trabajo que se realiza en un intervalo de tiempo. ¿No? Podemos ver acá un ejemplo. Acá tenemos una cierta cantidad de tierra de unos 50 metros cúbicos y queremos llevar desde esta posición, digamos, desde X sub 0 hasta una posición X, ¿no? Para eso, una forma de hacer este trabajo sería con una carretilla y una pala mover la tierra desde esta posición a esta posición. Suponiendo que hacemos este trabajo y podríamos hacerlo esto en 50 horas aproximadamente, ¿no? En 50 horas. Ya, entonces después de 50 horas, entonces toda esta tierra se encuentra acá. O también quizás podríamos utilizar un equipo pesado, por ejemplo, una pala cargadora, ¿no? Acá tengo la tierra, 50 metros cúbicos, y lo traslado con una pala cargadora hasta esta posición, ¿no? El tiempo me podría ser en este caso 2 horas. Bueno, 2 horas. Tendríamos delta T, acá sería 50 horas. Acá delta T, el tiempo utilizado en hacer el mismo trabajo sería 2 horas. Entonces, de acuerdo a este concepto que tenemos, que hemos indicado hace un momento, la potencia, la representamos con la letra P, es igual al trabajo que se desarrolla en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Para este sería lo mismo, ¿no? La potencia desarrollada acá, el trabajo que se ha desarrollado en un indeterminado intervalo de tiempo. En ambos casos, el trabajo desarrollado es el mismo, ¿no? Se ha transportado, se ha movido 50 metros cúbicos desde una posición hasta otra posición. En ambos, este trabajo es el mismo. Sin embargo, en el primer caso, este tiempo es 50 horas y este otro tiempo es 2 horas, ¿no? El mismo trabajo se ha realizado, pero en mucho menos tiempo. Entonces, en esta parte de acá, en el segundo caso, la potencia desarrollada en este trabajo es mucho mayor que en el primer caso, ¿no? Bien, entonces ese es básicamente el concepto de potencia. El trabajo desarrollado en un determinado intervalo de tiempo. Otra forma de definir la potencia sería como la rapidez con la que se realiza el trabajo. Acá vemos que este mismo trabajo se ha realizado mucho más rápido que en este caso, ¿no? Bueno, eh, hemos indicado de que vamos a definir la potencia media y la potencia promedio. Entonces, de acuerdo a la definición de potencia, la potencia media la vamos a definir en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Cuando una fuerza realiza trabajo sobre un objeto, en un determinado intervalo de tiempo, la potencia media desarrollada sería esto, ¿no? El trabajo por unidad de tiempo. Ese es básicamente el concepto de potencia. Ahora, este trabajo, el trabajo desarrollado, si una fuerza realiza trabajo en un intervalo de tiempo, eh, este trabajo, podríamos decir, es igual, el trabajo realizado por esta fuerza es igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Sí.
es el producto escalar de esta fuerza multiplicado por este desplazamiento. Y desarrollando este producto escalar sería el módulo de la fuerza resultante por el módulo del desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Ambas magnitudes vectoriales. La fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Y en este caso es igual a cero, en este caso, ¿no? Y el coseno de cero es igual a 1. Entonces esto simplemente va a ser igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Y eso es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Si una fuerza realiza trabajo en un determinado intervalo de tiempo, la potencia media es el trabajo entre el intervalo. Pero la fuerza está definida de esta forma, ¿no? Si lo expresamos de esta manera, delta X dividido entre delta T, esto que está acá es igual a la potencia, a la velocidad media, ¿no? Entonces la potencia media la podemos expresar como la fuerza que realiza el trabajo multiplicado por la velocidad media, ¿no? Ya sea de esta forma o bien de esta otra forma. La potencia media la definimos para un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, cuando t es igual a 0 y t igual, por ejemplo, a 6 segundos, o 5 segundos, o 10 segundos. Tiene que ser un intervalo de tiempo. Bien. Para analizar la potencia instantánea eh, es la potencia, como indica acá, es la potencia medida en un determinado instante. Si analizamos este mismo ejemplo, eh, acá tenemos un bloque donde se aplica una fuerza, donde se está aplicando una fuerza resultante, digamos, una fuerza resultante, ¿no? F sub R. Entonces, debido a esta fuerza, este bloque se va a mover. Vamos a suponer que se mueve, ¿no? De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿no? De acuerdo a la segunda ley de Newton, esta fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración que adquiere este bloque tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza, ¿no? Y además, vamos a suponer que esta fuerza resultante que se está aplicando, una fuerza externa resultante que se está aplicando al bloque, es constante. Si esta fuerza es constante, entonces esta aceleración también es constante. Si la aceleración es constante, el movimiento de este bloque va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a variar. Lo que va a variar va a ser la velocidad. La velocidad. Pues suponemos que parte de cero, desde el reposo, hasta un cierto tiempo. Habíamos indicado, digamos, desde t igual a cero hasta t igual a 6 segundos, por ejemplo, ¿no? La velocidad acá va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando uniformemente. Cuando t es igual a 1, cuando t es igual a 2, la velocidad va aumentando. Y la potencia instantánea es en ese instante, ¿no? En un determinado instante. Eh, la potencia instantánea se define como el límite de la potencia media cuando delta t tiende a cero. Esto lo puede expresar de esta manera, la potencia media la puede expresar de esta forma, ¿no? El trabajo dividido entre delta t. Y todo esto es igual a la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿no? Respecto del tiempo. Ahora, esto, asumiendo que esta fuerza es constante y este desplazamiento es un desplazamiento infinitesimal y además tiene la misma dirección y el mismo sentido, entonces podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Bueno, se podría expresar de esta manera. El trabajo infinitesimal, ¿no? El trabajo es un trabajo infinitesimal. Ahora, dx con respecto de t esto es igual a la velocidad instantánea, ¿no? Entonces la potencia instantánea se puede expresar ya sea de esta forma o de esta otra forma, digamos. En este caso es igual a la fuerza multiplicada por la velocidad que tiene en un determinado instante.
¿no? Esa es la potencia instantánea. Ahora, las unidades en el sistema internacional, las unidades de la potencia, ya sea media o ya sea potencia instantánea, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newtons, ¿no? La fuerza se mide en newtons. La velocidad, las unidades de la velocidad serían metros sobre segundo. Acá se puede escribir newton metro sobre segundo. Esto, cuando hemos visto el trabajo, hemos indicado que un newton metro es igual a un joule. Un joule sobre un segundo es igual a un watt, ¿no? Eso vendría a ser. Un joule sobre un segundo es igual a un watt. Ese sería el watt, en honor a James Watt, eh, es la unidad de potencia. Bien. En esta diapositiva tenemos un resumen, podríamos decir, ¿no? Un resumen de lo que hemos hablado acerca de la potencia media y de la potencia instantánea, con sus respectivas fórmulas se tiene acá. Pero acá podemos analizar, digamos, ya en base a los conceptos que hemos hablado, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Este objeto, cuando una fuerza realiza trabajo sobre un objeto, este objeto puede tener un movimiento, como en este caso, un movimiento con aceleración constante. Entonces el bloque va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Eh, Según cómo se mueva, según cómo estén actuando las fuerzas, ¿no? Va a tener un determinado tipo de movimiento. Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, en este caso, tengo un bloque que está en el suelo y una persona lo va a levantar una cierta altura h, pero lo va a subir con velocidad constante. Esto se puede desplazar en este intervalo de tiempo con velocidad constante. Acá se está desplazando, esta fuerza lo está desplazando una cierta cantidad delta x, pero con aceleración constante. Acá con velocidad constante, ¿no? Bueno, podría desplazarse de esa forma. Ahora, por ejemplo, si se desplazaría con velocidad constante, por cinemática, sabemos que si la velocidad es constante, si la velocidad, en este caso ahorita, este es un ejemplo donde se desplaza con velocidad constante. En este caso, el movimiento va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En este tipo de movimiento, si la velocidad es constante, la velocidad media, en este caso la velocidad media sería, digamos acá, y menos y sub 0 dividido entre t menos t sub 0. Esa es la velocidad media. La velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Ya, eso se cumple cuando la velocidad es constante. Si la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, entonces la potencia media es igual a la potencia instantánea, ¿no? Porque fíjense acá, la, la fórmula, la potencia media es igual a la fuerza multiplicada por la velocidad media. Acá la potencia instantánea, la fuerza es igual a la potencia instantánea es igual a la fuerza por la velocidad instantánea. Si la velocidad es constante, la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales, ¿no? Si la velocidad es constante, la velocidad cualquier instante es la misma, ¿no? Y además, eh, también eso es igual a la velocidad media. Eso también se puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la fuerza que actúa, la fuerza externa que actúa sobre el bloque es la fuerza resultante, ¿no? Sería esta fuerza. Esta sería la fuerza resultante de acá. En este caso, la fuerza que realiza este trabajo sería la fuerza de tensión. Acá, en vez de la fuerza, esta fuerza, en vez de F sería T. T por la velocidad con la que está subiendo. Y eso vendría a ser igual a la potencia, ¿no? A la potencia media. Si quiero obtener, si esto estuviera subiendo con aceleración constante, igual tendría que la velocidad va a ir aumentando uniformemente, ¿no? A medida que va subiendo. Bueno, y se tendría que emplear fórmulas de este tipo de movimiento, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante.
Bien, entonces, pero la aplicación de estas dos fórmulas se lo puede ver en ejemplos de aplicación, ¿no? O sea, en ejercicios que podamos hacer posteriormente. Luego, las unidades. En cuanto a las unidades, en el sistema inglés, habíamos hablado siempre, tenemos dos sistemas técnicos, ¿no? El sistema inglés técnico y el sistema métrico. En el sistema inglés técnico, la unidad de potencia es el HP, o que es lo mismo horsepower, significa caballo potencia, ¿no? Caballo potencia. Y un HP está definido como la potencia necesaria para elevar un peso acá estaría, para elevar un peso de 330 libras fuerza a una altura de 100 pies. Fíjense, esto es trabajo. Esta parte en el numerador es trabajo. Y en un tiempo igual a un minuto, ¿no? Eso es igual a un HP. Esto básicamente lo ha definido a partir del tiempo de James Watt, ¿no? Es el que ha definido prácticamente un HP, podemos decir eso. Bueno, o sea, un HP podría ser igual a 33.000 libras fuerza por pie dividido entre un minuto, ¿no? Como dice acá, 33.000 libras fuerza pie por minuto. Ahora, esto también lo podemos expresar por segundo. Simplemente acá un minuto es igual a 60 segundos. Con esto se puede simplificar y me quedaría, entonces, esto lo divido entre 60 y me quedaría 550 libras fuerza pie, pero por segundo. Es lo que estaría acá. Libras fuerza pie por segundo. Bueno, acá. Esta es básicamente la unidad de potencia en el sistema inglés, en el sistema técnico inglés. Ahora también tenemos desde antes el sistema métrico. En el sistema métrico se define como la unidad de potencia el caballo vapor. Se representa con la letra CB mayúsculas, ¿no? Caballo vapor significaría. Es muy similar al anterior, a un HP. Es muy similar. Eh, un CB se define como la potencia, fíjense acá, este es un CB, se define como como la potencia necesaria para elevar un peso de 75 kilogramos a una altura de 1 metro. Este es el trabajo que realizaría el caballo. Va a levantar un peso de 75 kilogramos, una altura de 1 metro. Esto lo va a hacer en un segundo. Esa sería la unidad de potencia, ¿no? En el sistema métrico, y eso es igual a un CB. 75 kilogramos fuerza por metro por segundo, ¿no? Dividido entre segundo. Estas son básicamente las dos unidades iniciales que se tenía. Ahora ya, a partir de estas unidades, se pueden obtener, realizando sus conversiones, ¿no? Sus respectivas conversiones. A partir de acá, yo llego a obtener que un HP es igual a 746 watts, redondeándolo a 746 watts. Y lo mismo un CB es igual a 736 watts, ¿no? Y habíamos indicado anteriormente que un joule sobre segundo es igual a un watt. Bien, entonces esto básicamente sería por, por el momento y entonces nos veríamos posteriormente. Muchas gracias por su atención.